Nuestro protagonista es Yuichi, un estudiante de segundo año que lleva una vida escolar bastante ordinaria. Todos los días, Yuichi se despierta temprano para repartir periódicos, ganando dinero para cubrir sus gastos de vida. Hoy, se esfuerza aún más porque necesita dinero para realizar un viaje escolar que se realizará el próximo mes. A pesar de los costos, está decidido a ir, ya que él y su grupo de amigos han planeado la salida juntos. En la escuela conocemos a los amigos más cercanos de Yuichi. Primero está su amigo de cabello rubio, Shibe, un joven adinerado que estaría dispuesto a prestarle dinero a Yuichi si lo necesitara. Sin embargo, su amiga Shiho encuentra la actitud de Shibe demasiado arrogante y le pide que la modere. Los otros dos amigos, Yutori y Tenji, llegan a clase y animan a Shiho a dejarlo pasar y perdonar a su amigo despistado. Tenji es conocido por su intelecto de nivel genio y su reputación impecable, mientras que Yutori es una chica tranquila que ha sufrido acoso en el pasado. Los cinco amigos comparten un vínculo cercano y Yuichi desea que las cosas puedan seguir así para siempre. Sin embargo, llegan malas noticias cuando el profesor anuncia que los 2 millones de yenes reservados para el viaje de la clase han sido robados. Shiho suplica que el ladrón confiese en lugar de perturbar la unidad de la clase, pero por supuesto ningún ladrón se presentaría voluntariamente. La situación empeora al día siguiente cuando tanto Shiho como Shibe no aparecen en la escuela. Como eran responsables de custodiar el dinero, su ausencia genera sospechas y comienzan a circular rumores de que podrían haber robado el dinero ellos mismos. Esa noche, Yuichi recibe de repente una carta de Shiho pidiéndole que se encuentren en la escuela. Él corre hacia allí solo para descubrir que sus cuatro amigos también han sido convocados, cada uno bajo el pretexto de que Yuichi los había llamado. Al darse cuenta de que los han tendido una trampa, Yuichi apenas tiene tiempo para procesarlo cuando siente un choque eléctrico por detrás. Mientras pierde el conocimiento, vislumbra a sus amigos siendo secuestrados. Mientras está inconsciente, Yuichi recuerda las lecciones de su profesor y su madre. Su profesor siempre enfatizó que el dinero es lo más importante en la vida, mientras que su madre creía que los amigos eran lo que realmente importaba. Cuando Yuichi recupera el conocimiento, se encuentra a sí mismo y a sus amigos encerrados en una habitación blanca. De repente entra una muñeca en la habitación. Yutori la reconoce como Manabu, un personaje de una antigua serie animada. Manabu explica que ahora son participantes en un juego. Si tienen éxito, ganarán 2 millones de yenes por ronda y un total de 20 millones de yenes si completan todo el juego. El dinero, según Manabu, está destinado a pagar una deuda. Yuichi descarta las afirmaciones de Manabu como tonterías, pero la muñeca revela que uno de los amigos de Yuichi ha acumulado una deuda de 20 millones de yenes. Tenji intenta negociar acusando a Manabu de secuestro y de no tener pruebas. Sin embargo, Manabu revela que alguien entre ellos pagó un depósito de 2 millones de yenes para entrar en este juego, implicando a uno de ellos como el ladrón del dinero del viaje escolar y el responsable de su situación actual. Manabu les da una opción. Pueden negarse a participar, pero el depósito de 2 millones de yenes se perderá y la persona endeudada tendrá que pagar la cantidad total sola. Si juegan, la deuda se distribuirá equitativamente. Ganar eliminará la deuda por completo, pero perder los obligará a asumir toda la carga. Les da tiempo para considerar. El grupo decide no centrarse en identificar el traidor por ahora y en cambio acepta participar, creyendo que es su deber como amigos ayudarse mutuamente. Yuichi, sin embargo, lucha con sus pensamientos, cuestionándose si el dinero o la amistad es más importante. Finalmente decide priorizar a sus amigos y todos acuerdan entrar en el juego. El primer juego comienza con una moneda gigante y 5 placas con nombres en una mesa, cada una con las cantidades de deuda individuales. La deuda de todos se distribuye equitativamente en 4 millones de yenes y las reglas les prohíben estrictamente mostrar a otros su propia cantidad de deuda. Violar esta regla duplicará la deuda. Se explican las mecánicas del juego. Los 5 deben colocar sus manos en la moneda y moverla juntos para responder una serie de preguntas. Si son unánimes en su decisión, la moneda se moverá automáticamente a la respuesta elegida.
Sin embargo, si incluso una persona no está de acuerdo, la moneda se moverá a la respuesta opuesta. Este juego prueba su unidad y prioriza la elección de la minoría sobre la mayoría. Además, se les prohíbe hablar a menos que se esté leyendo una pregunta. Romper esta regla también duplicará la deuda. La regla final les advierte que las personas con la clasificación más baja al final del juego cargará con toda la deuda. Se les recuerda que la clave para ganar es trabajar juntos y mantener su unidad. Shibe es elegido para leer la primera pregunta. ¿Es el monte Fuji la montaña más alta de Japón? Todos sabían que la respuesta era sí, pero de alguna manera la moneda se movió a la respuesta incorrecta, haciendo que el grupo perdiera su oportunidad de reducir su deuda. Shiho intentó hablar, pero los demás la detuvieron temiendo que rompiera las reglas. La segunda pregunta también era fácil, pero una vez más, la moneda terminó en la respuesta incorrecta. Esto confirmó que había un traidor entre ellos. Yuichi comenzó a sospechar de Shibe. Hace unos días, Shibe había sido golpeado por Shiho después de intentar coquetear con ella, lo que llevó a Yuichi a pensar que Shibe podría estar buscando venganza. Shibe había intentado pedirle ayuda al grupo para reconciliarse con Shiho, pero todos lo ignoraron. Sin embargo, Shiho ya no estaba molesta con Shibe porque Yuichi había hablado en su nombre. Volviendo al juego, se leyó la tercera pregunta y una vez más, a pesar de su simplicidad, alguien saboteó la respuesta. Para la cuarta pregunta le tocó a Yuichi leer. Para su sorpresa, no había una pregunta real. Los jugadores debían inventar su propia pregunta. Sin embargo, había una nota debajo de las instrucciones. Si la moneda caía en sí, el grupo ganaría. Si caía en no, el lector reduciría su deuda a la mitad. Yuichi se dio cuenta de por qué las primeras tres preguntas habían sido fáciles pero saboteadas. Alguien había estado eligiendo no intencionalmente para reducir su deuda y transferir la carga a las personas con más deuda. Al principio, Yuichi consideró ser egoísta y elegir no para reducir su propia deuda. Sin embargo, notó a Yutori, que era la última en ir, y se dio cuenta de lo débil y vulnerable que era. Sabiendo que ella no podría soportar toda la carga, Yuichi decidió seleccionar la respuesta correcta para ayudar al grupo a avanzar. Aún así, alguien eligió no. Yuichi se dio cuenta de que alguien en el grupo estaba tratando deliberadamente de acumular la deuda sobre él. Esto era particularmente preocupante porque la pregunta final no tenía una condición que permitiera la reducción de la deuda como las 4 preguntas anteriores. Cuando fue el turno de Yutori, ella hizo una pregunta sincera al grupo. ¿Seguiremos siendo amigos? Los observadores notaron que esta pregunta debería haber sido la primera, porque al principio la respuesta habría sido sin duda sí. Sin embargo, dadas las circunstancias actuales y la creciente desconfianza en el grupo, la respuesta mayoritaria ahora probablemente sería no. Yuichi, temiendo el impacto emocional que esto tendría en Yutori, decidió romper las reglas al hablar. Esto duplicó su propia deuda, pero lo hizo para asegurarse de que Yutori no fuera la que cargara con toda la carga. Yuichi acusó al grupo de intentar transferir toda la deuda a Yutori, afirmando que la verdadera regla era que la persona con la menor deuda perdería. Aunque el grupo sospechaba que podría estar mintiendo, nadie se atrevió a hablar y convertirse en el próximo objetivo. La jugada calculada de Yuichi obligó a todos a votar sí, asegurando que pasaran la ronda. A pesar de este éxito, todos notaron que sus deudas individuales solo se habían reducido en 400.000 yenes. Yuichi también creía que su deuda seguía igual, ya que había reducido su deuda usando la nota y luego la duplicó al romper las reglas. Manabu instó al grupo a pasar al segundo juego. Sin embargo, Yuichi se quedó un momento para inspeccionar las preguntas y notas del primer juego, solo para descubrir que las notas habían desaparecido. Shiho regresó para encontrar a Yuichi y discutir la posibilidad de un traidor dentro del grupo. Yuichi sospechaba de Shiho, ya que era disciplinada y metódica, lo que hacía improbable que participara voluntariamente en el juego en lugar de investigar al culpable que había robado el dinero. Sin embargo, Shiho reveló sus sospechas sobre Yuichi, citando sus dificultades financieras como un posible motivo.
Shiho admitió que no había acusado a Yuichi porque no lo compadecía, sino que se preocupaba profundamente por él. También confesó que su deuda se había duplicado porque accidentalmente había hecho un sonido después de responder incorrectamente la primera pregunta, lo que resultó en una penalización. Ella creía que Yuichi había roto las reglas para salvarla, ya que en ese momento tenía la deuda más alta. Su conversación fue escuchada por Tenji. Los organizadores observaron que Yuichi era astuto y recursivo cuando se trataba de asuntos de dinero. Sus instintos agudos y estrategias inteligentes eran impresionantes, pero dudaban que fueran suficientes para ganar el juego. Después de todo, alguien en el grupo estaba trabajando activamente para destruir su amistad. El grupo luego pasó al segundo juego. Se les dijo que esta ronda sería observada por una audiencia desde arriba y el juego requería que los jugadores insultaran a sus amigos. Las reglas parecían confusas, así que Manabu las aclaró. Cada jugador entraría por turnos a una habitación para escribir algo malo sobre uno de sus amigos en un papel y ponerlo en una caja. Manabu leería los insultos en voz alta y la audiencia votaría sobre quién debería avanzar más espacios en el tablero. La primera persona en llegar a la meta cargaría con toda la deuda y avanzaría, mientras que los otros 4 serían eliminados. Sin embargo, había un vacío legal. Si todos presentaban votos en blanco, cada jugador avanzaría solo un espacio, lo que potencialmente les permitiría llegar a la meta juntos y pasar a la tercera ronda. Manabu advirtió, sin embargo, que era casi seguro que un traidor presentaría algo, haciendo que la estrategia del voto en blanco fuera arriesgada. Los 2 observadores se rieron, dudando de que el grupo pudiera trabajar juntos. Los humanos eran inherentemente egoístas y estaban curiosos por ver cuánto podía durar la unidad del grupo. En las primeras 2 rondas, todos presentaron votos en blanco y el grupo avanzó 2 espacios. Sin embargo, cada espacio en el tablero venía con condiciones que agregaban más deuda a sus totales. Manabu luego introdujo una nueva regla. Toda la deuda acumulada por estas condiciones sería transferida a la persona que llegara primero a la meta. A partir de la tercera ronda, las cosas comenzaron a desmoronarse. Alguien presentó un insulto dirigido a Shiho, revelando que ella tenía sentimientos por Yuichi a pesar de haber salido anteriormente con Tenji. Según los observadores, los enredos románticos eran la forma más efectiva de destruir amistades. Como resultado, Shiho fue obligada a avanzar 5 espacios, mientras que los demás avanzaron solo 1. Shibe acusó a Yuichi de jugar con él, sabiendo perfectamente que Shiho le gustaba, pero manteniéndolo en secreto. Tenji reprendió a Shibe por estar celoso, recordándole que él era el exnovio de Shiho. Sin embargo, Shiho explicó que su relación con Tenji había sido arreglada por sus padres, quienes eran viejos amigos y que no tenían sentimientos románticos por él. Aunque su afirmación parecía una mentira, Tenji realmente sentía algo por ella, lo que alimentó su frustración cuando Shibe habló de manera irrespetuosa sobre ella. La discusión escaló, con Shibe y Tenji volviéndose el uno contra el otro, cada uno sospechando que el otro había escrito el insulto sobre Shiho. Tenji usó su mente aguda para culpar a Shibe, acusándolo de difundir rumores sobre el triángulo amoroso para confirmar la verdad. Tenji argumentó que él no podría haber escrito porque hacerlo solo lo convertiría en un sospechoso. Antes de que la situación pudiera degenerar en violencia, Yuichi intervino, aconsejándoles que se centraran en los sentimientos de Shiho si realmente se preocupaban por ella. Mientras tanto, Yutori sintió envidia, lamentando que los 3 chicos parecían más interesados en Shiho que en ella. En la siguiente ronda, las cosas tomaron un giro más oscuro. Se presentaron 3 insultos. El más dañino reveló que Shiho se había sometido a una cirugía plástica. Shiho fue obligada a avanzar varios espacios nuevamente, mientras que Yuichi y Shibe solo avanzaron 1 y 2 espacios, respectivamente. Los insultos comenzaron a escalar, creando una brecha entre los amigos. La siguiente ronda trajo una revelación impactante. Yutori había trabajado como Sugar Baby. Abrumada, Yutori se derrumbó mientras su doloroso pasado salía a la luz.
Inmediatamente acusó a Shiho, la única que conocía su secreto, de traicionarla. Shibe, en su forma torpe habitual, empeoró la situación al hacer comentarios insensibles sobre el pasado de Yutori, lo que provocó que Tenji lo golpeara en la cara por frustración. Tenji luego le pidió a Yuichi que consolara a Yutori, sabiendo que solo él tenía la capacidad de calmarla. Después de varias rondas, las posiciones actuales eran claras. Tenji seguía al final del grupo. Manabu les recordó a todos las reglas, pero era evidente que las deudas ya no eran la principal preocupación. La exposición de secretos se había convertido en el punto de quiebre del grupo. Yutori compartió su historia. Había sufrido un acoso severo en el pasado. Los profesores y compañeros le dieron la espalda negándose a ayudarla. Tuvo que pagar a sus acosadores solo para que la dejaran en paz. Desesperada por dinero, decidió convertirse en Sugar Baby de un hombre mayor adinerado. Al principio solo eran cenas y salidas, sin embargo las cosas tomaron un giro oscuro cuando el hombre le pidió que se disfrazara y tomara fotos. Cuando intentó hacer avances físicos, ella huyó, creyendo que no había cruzado ningún límite. Aunque Internet no le creyó, Yutori buscaba desesperadamente la validación de Yuichi. Le suplicó que creyera en ella, ya que sentía que era la única persona que le quedaba. Si Yuichi la abandonaba ahora, estaría verdaderamente sola. Los supervisores creían que las personas son todas iguales, pensaban que, mientras se mantuvieran puras, tenían el derecho de regañar a quienes consideraban más sucios que ellas. En este caso, todos creerían que Yutori era sucia, que ella tenía la culpa. Sin embargo, Yuichi estaba dispuesto a aceptar su pasado y nunca abandonaría a sus amigos. Le susurró algo a Yutori y le pidió que confiara en él. Los supervisores se dieron cuenta de que, si él podía perdonar así, entonces su pasado debía haber sido incluso peor que el de Yutori. Yutori comenzó a sospechar de Shiho y quería mantenerse alejada de ella. Shiho sabía sobre el pasado de Yutori, pero solo porque la había salvado antes y Yutori le había compartido su historia. Shiho no había prestado mucha atención y nunca había roto una promesa con sus amigos. Los supervisores observaron que el traidor había logrado sembrar discordia porque esa persona probablemente no se preocupaba por el dinero, sino que estaba enfocada únicamente en dividir al grupo. Esa persona probablemente se regodeaba ahora porque era quien había robado los 2 millones de yenes del fondo del viaje escolar. A través de un flashback aprendimos que el culpable es uno de los amigos, y cuando robó a Shiho chocó con Yutori y fue cortado debajo del ojo por su bolígrafo. Esta persona también es la única que sabe que Shiho se sometió a una cirugía plástica para cubrir una cicatriz en su mejilla. Esta misma persona fue quien reveló el secreto de Yutori porque le había dado a Shiho un llavero que contenía un dispositivo de escucha. El culpable no es otro que Tenji, el que tiene la cicatriz debajo del ojo. Tenji hizo esto para destruir las relaciones de Shiho, para poder monopolizarla para sí mismo. Shiho quería que Tenji creyera que ella no era quien había revelado su secreto, y por supuesto Tenji le creyó porque él era el verdadero culpable. De los 5 secretos compartidos, los 3 más impactantes fueron escritos por el propio Tenji. Tenji había roto la confianza de Yutori en Shiho, así que ahora solo necesitaba revertir las cosas. Más tarde concluyó que Shiho podría haber esperado que Yutori la hubiera traicionado, porque Yutori podría haber revelado su propio secreto para hacer que Shiho pareciera mala y luego robar a Yuichi de ella, sabiendo que Yutori no podría ganarse fácilmente a Yuichi de Shiho. Tenji pensó que Yuichi era una buena persona, fácilmente influenciable por la simpatía. Manabu quería que continuaran el juego, así que Yuichi dejó que Tenji fuera primero. Tenji se dio cuenta de que ahora estaba en el fondo y sería sospechoso si nadie hablaba mal de él, así que comenzó a calumniarse a sí mismo para mantener la confianza del grupo. Sin embargo, cuando regresó, Tenji vio que Yuichi acababa de abofetear a Shiho porque ella creía que Yutori era quien se había calumniado a sí misma para atraer a Yuichi. Tenji se dio cuenta de que su plan era aún más fácil ahora que las dos chicas habían roto la confianza entre sí. Shiho pensó que las mujeres no tenían miedo de jugar sucio para obtener lo que querían,
y Yutori incluso mencionó su cirugía para contraatacarla. Shiho luego explicó su propia cirugía, lo que hizo que Shibe se reincorporara a la competencia por Shiho. Las dos chicas ya no confiaban la una en la otra y Yuichi se vio obligado a quedarse con Yutori, por lo que Shiho ya no confiaba en él tampoco. Tenji vio cómo todo caía en su lugar, ya que no solo había roto la relación entre Shiho y Yutori, sino que también había destrozado su confianza en Yuichi. Aprovechó este momento para acercarse a Chiho, quien luego rechazó a Yuichi y decidió quedarse al lado de Tenji. Manabu quería que continuaran el juego y los cuatro restantes entraron en la habitación. El resultado fue que solo dos hablaron mal de los demás. El primero fue insignificante, mientras que el segundo fue Tenji mintiendo sobre su edad real. Afirmó que era un año mayor que ellos, pero debido a un incidente tuvo que repetir un año y ahora estudiaba con ellos. Este secreto solo lo conocía Shiho, quien ahora estaba bajo sospecha. Pero Tenji hizo esto para aislar a Shiho, asegurándose de que no le quedara nadie a su lado y que tuviera que depender de él. Shiho fue obligada a avanzar más pasos, pero esta ronda le permitió elegir a alguien para revelar un secreto, y la audiencia votaría si debían perdonar a esa persona o no. Si nadie la perdonaba, tendría que avanzar 10 pasos más. Tenji estaba preocupado porque, si Shiho lo elegía a él, los organizadores lo expondrían como quien los había metido en esto. Como era el más cercano a Shiho, ella podría elegirlo para probar si Tenji realmente quería ayudarla. Pero en un momento crítico, Shibe se levantó para asumir la culpa, ya que quería recuperar la confianza de Shiho. El juego reveló que el padre de Shibe era un político corrupto involucrado en varios delitos políticos como mujeriego, infidelidad, malversación de fondos y encubrimiento de alguno de sus errores con dinero. Los supervisores creían que esto causaría división, ya que ningún padre querría que su hijo se asociara con el hijo de un criminal. Tenji vio una oportunidad y decidió explotarla. Shiho no estaba calculando, ya que esto era solo su culpa y Shibe no debería ser responsable de ello. Tenji se acercó y argumentó que Shibe no podía considerarse inocente porque, como reveló el juego, su padre había usado dinero para encubrir muchas cosas. Por lo tanto, era probable que Shibe hubiera cometido crímenes en el pasado y hubiera sido protegido por su padre. Shibe quedó completamente aislado del grupo y con el 99% de la audiencia votando en su contra. Fue obligado a avanzar 9 pasos quedando justo detrás de Shiho. Ahora llegó la siguiente ronda y Tenji quería terminar las cosas de una vez. Después de la siguiente ronda, la única declaración negativa fue que Shibe había matado a alguien. Él quedó estupefacto porque no había escrito nada para esta ronda, pensó que había confundido lo suficiente las cosas y quería dejarlo así para evitar sospechas. Después de observar, se dio cuenta de que fue Yuichi quien lo había escrito. El supervisor notó que la diversión apenas comenzaba ahora que Yuichi había revuelto todo una vez más. Si uno prestaba atención, era Yuichi quien había llevado todo a este punto. Shibe intentó explicar que nunca había matado a nadie y que eso definitivamente era una mentira. Tenji también estaba seguro porque alguien como Shibe no tendría el coraje de matar a alguien, por lo que Yuichi era sin duda el que estaba mintiendo. Shibe quería que Manabu castigara al mentiroso según las reglas, pero esta condición solo se cumpliría si podía demostrar su inocencia. Cualquiera podía afirmar algo, pero sin pruebas no tenía sentido. Shibe quería revisar su historial criminal, pero incluso si lo tenía, su padre probablemente lo había solucionado. Así que probablemente no quedaba ningún registro. Los supervisores permitieron decidir y aunque Shibe suplicó, tontamente dijo que si hubiera cometido el crimen, su padre lo habría solucionado todo. Esta autolesión llevó a Shibe a avanzar 5 pasos más. Yuichi dijo que todavía confiaba en Shibe y comenzó su propia investigación. Reveló que el traidor había escrito todas las calumnias desde el principio del juego hasta ahora. Yuichi intentó señalar que alguien en el grupo estaba mintiendo, pero aún no podía revelar la identidad de esa persona, lo que hizo que Tenji pensara que estaba mintiendo.
Sin embargo, Yuichi explicó que este juego no era tan fácil. Como el juego estaba siendo observado por una audiencia, no podía haber casillas de deuda donde la deuda simplemente se acumulara, porque si ese fuera el caso, los organizadores siempre ganarían. E incluso si los jugadores llegaban al final, terminarían debiendo más que al principio y eso ya no atraería a los espectadores. Además, como este era un juego similar al Monopoly, había casillas donde todos los jugadores podían limpiar su deuda, como se evidenció en la ronda anterior cuando sus deudas se redujeron. Por lo tanto, si todos terminaban el juego juntos, las deudas y la limpieza de deudas se cancelarían mutuamente. El problema era que era demasiado tarde para darse cuenta de esto, pero Yuichi ideó una forma de equilibrar todo. Sugirió que, excepto Shibe, quien iba a la cabeza, todos deberían calumniarse a sí mismos para alcanzar a Shibe. Si alguien rompía las reglas y calumniaba a Shibe, sería expuesto porque no tendría una tarjeta de autocalumnia. De esta manera, podrían dejar de lastimarse mutuamente. Sin embargo, Tenji no estuvo de acuerdo e insistió en que Yuichi revelara la identidad del traidor si la sabía. De esa manera podrían hacer que el traidor avanzara a la tercera ronda solo. Tenji pensó que Yuichi era demasiado blando y comenzó a presionarlo, pero Yuichi estaba listo para enfrentarlo. Cuando se anunciaron los resultados, hubo 10 votos para la calumnia, ya que no había límite en la cantidad de votos. El plan de Yuichi había fallado. En este punto, Tenji lo obligó a revelar la identidad del traidor. Yuichi, indefenso, confesó que se había inventado la historia sobre el traidor. La confianza en Yuichi se rompió, justo como Tenji había predicho. Ahora, Tenji solo necesitaba continuar con su plan para vengarse de Shiho por haberle quitado lo más importante. El juego continuó hasta que Shiho llegó a la casilla final. En este punto, sin importar lo que hiciera, avanzaría un paso más hacia el juego final. Pero el juego aún no había terminado. Los supervisores se dieron cuenta de que Yuichi se había convertido en un jugador peligroso que había estado manipulando el juego todo el tiempo sin que nadie se diera cuenta. Yuichi quería que todos trabajaran juntos para encontrar al traidor. Según las reglas, cualquiera que mintiera sería castigado. Así que ahora, si los 5 escribían que habían sido ellos quienes se registraron para jugar el juego, todos serían castigados y soportarían juntos hasta la siguiente ronda. El traidor se quedaría atrás y sería enviado a casa. Yuichi quería que Tenji fuera primero porque era en quien Shiho más confiaba. Tenji sabía que estaba a punto de ser expuesto, así que decidió hacer lo que Yuichi sugirió, y luego llorar y poner excusas después. Pero cuando se anunciaron los resultados, solo Tenji había escrito algo y los demás dejaron sus papeles en blanco. Planeó jugar el juego del llanto, pero Yuichi exigió que confesara todo primero y que las excusas vinieran después. Yuichi ahora parecía muy aterrador y diferente persona que alguna vez conocieron. Yuichi comenzó a relatar todo lo que había planeado desde la segunda ronda del juego. Explicó que cuando Tenji comenzó a calumniar a los demás, Yuichi y Shiho se habían aliado en secreto usando papel en habitación para comunicarse. Durante la tercera ronda, Yuichi había dejado su papeleta en blanco, pero la cámara lo había captado sosteniendo un bolígrafo y tomando 2 papeletas. Luego colocó su mano sobre el hombro de Shiho, indicando que le había dado algo. Quería que ella escribiera el secreto que solo los dos conocían para ganar su confianza. Yuichi había excluido a los demás para identificar al traidor. Durante la ronda de Yutori, Yuichi le había dado una nota en secreto, diciéndole que Shiho estaba en su lado y que debían fingir una pelea para sacar al traidor. Por eso, en la siguiente ronda, Shiho reveló el único secreto que Yutori conocía y lograron eliminar a 2 personas. Shibe fue fácil porque se ofreció a revelar la verdad, dejando solo a Tenji. Para evitar que Tenji se volviera loco y lo arruinara todo, Yuichi decidió usar el plan con el vacío legal para hacer que Tenji esperara hasta que el juego estuviera casi terminado antes de exponerlo. Sin embargo, Yuichi también había evitado la posibilidad de múltiples votos en contra al mantener las etiquetas de nombre de todos. Como todos querían demostrar que no eran el traidor, inmediatamente presentarían sus etiquetas.
Al usar las etiquetas de nombre como rehenes, todos no tuvieron más remedio que seguir el plan de Yuichi. Los supervisores observaron que Yuichi era muy astuto, capaz de manipular la psicología de las personas, algo similar a cómo lo hacen las religiones. Tenji quería saber por qué Yuichi lo había excluido, pero no lo había implicado. Yuichi explicó que Tenji había actuado de manera diferente a lo habitual. Él, que solía ser un pacificador, había comenzado a discutir con Shibe, acusándolo de calumniar a los demás. Sin embargo, nadie había compartido secretos con Shibe durante mucho tiempo porque era conocido por ser un chismoso. Tenji admitió la derrota, dándose cuenta de que Shibe no tenía la culpa. Ahora no había nada que pudiera hacer para aclarar las cosas con Shiho. Así que Yuichi decidió confesarle a Manabu que había mentido para asumir el castigo en nombre de Shiho y participar en la tercera ronda. Confirmaron lo que Yuichi había dicho, permitiéndole continuar solo. Yuichi reveló que había mentido sobre Shibe matando a alguien porque él mismo era el asesino. Había matado a 3 personas y había sido llamado un monstruo por los supervisores. Yuichi decidió dejarlos atrás y avanzar a la siguiente ronda planeando derribar a Manabu y a los organizadores del juego. Sus amigos no creían que pudiera ser un asesino, pero Manabu confirmó que lo que decía era cierto. Todos comenzaron a discutir sobre Yuichi y en ese momento Yuichi no podía entender las enseñanzas de su madre de que los amigos eran más importantes que el dinero. Para él, ahora, los amigos se sentían como una carga y decidió que entraría solo a la tercera ronda para protegerlos. Pero justo cuando estaba a punto de saltar, Tenji se adelantó queriendo ir con Yuichi para enmendar sus errores. Confesó que también había mentido sobre tener sentimientos por Shiho. Se unió al juego solo para enfrentarse a Yuichi y demostrarse a sí mismo, consiguiendo su primer beso. Los organizadores aceptaron esto y permitieron que ambos avanzaran a la siguiente ronda. También mencionaron que Tenji debía tener algún motivo oculto, ya que esta era la segunda vez que participaba en el juego. Hace años, Yuichi había sido enseñado por su madre que lo más importante en el mundo eran los amigos, no solo el dinero. Yuichi asintió en acuerdo con las palabras de su madre. Sin embargo, al salir del hospital, Yuichi se encontró con su profesor, quien le dijo que lo más importante en el mundo era en realidad el dinero. Yuichi se despertó de repente y se encontró con Tenji en una cueva. Yuichi preguntó dónde estaban, pero Tenji tampoco lo sabía. De repente la voz de Manabu resonó, informándoles que debían permanecer en esta cueva durante 3 días mientras los organizadores preparaban el tercer juego. Solo tenían agua para sobrevivir los próximos 3 días. Tenji tuvo que explicar sus acciones recientes diciendo que siguió a Yuichi porque solo al quedarse con él tendría la oportunidad de explicar todo, incluido por qué lo traicionó y todos los demás detalles. Tenji confesó que esta era su segunda vez participando en el juego de la amistad, pero antes de continuar le hizo una señal a Yuichi para que cubrieran sus etiquetas de nombre y evitar posibles dispositivos de escucha dentro de la cueva. Tenji compartió que todo había comenzado por Shiho. Ella le había quitado lo más valioso que Tenji tenía en su vida. Específicamente en la escuela secundaria, Tenji tenía 2 amigos muy cercanos. Los 3 habían hecho planes juntos y Tenji les había dicho que habían ahorrado una gran suma de dinero y quería comenzar un negocio con ellos antes de cumplir 18 años. Sus amigos se sorprendieron de que Tenji quisiera compartir ese dinero con ellos, pero Tenji creía que, mientras los 3 permanecieran juntos, nada podría detenerlos. Un año después, Shiho se transfirió a su escuela, pero el negocio de Tenji con sus amigos seguía funcionando sin problemas. Un día, sus 2 amigos le preguntaron si estaba saliendo con Shiho. Tenji admitió que él y Shiho solo habían sido arreglados por sus padres y que solo eran amigos. Después de eso, los 3 comenzaron a administrar su dinero más estrictamente, manteniendo la misma cantidad de capital que cuando entraron a la preparatoria. Para cuando llegaron a la preparatoria, los 3 decidieron dividir el dinero e invertirlo. Quien ganara más dinero antes de cumplir los 20 se convertiría en el presidente de su empresa. Las cosas no habrían cambiado si su amigo no hubiera agregado otra condición.
el presidente también tendría el derecho de declarársele a Shijo. Tenji sintió que esto podría destruir su amistad, pero siguió adelante, esperando retrasar la ruptura. No mucho después, Tenji y sus dos amigos fueron arrojados al juego de la amistad porque uno de ellos debía 10 millones de yenes. Los tres perdieron el juego y Tenji quedó con una deuda de 20 millones de yenes y fue enviado a casa. Tenji tenía prohibido hablar sobre el juego. Fue a confrontar a uno de sus amigos, quien reveló que había usado el dinero para comprar regalos para Shijo. Sin embargo, no pudo decir nada más porque temía que el juego lo eliminara. Poco después, ambos amigos de Tenji se mudaron y Shijo comenzó a ejercer más presión sobre Tenji en su vida. Tenji no sabía a quién acudir en busca de consejos, así que decidió contarle a su padre, la persona más importante para él. Su padre lo escuchó y entendió su situación, decidiendo encargarse de las cosas por Tenji a partir de entonces. Sin embargo, ese mismo día Tenji recibió la trágica noticia de que su padre había fallecido. La policía concluyó que fue un suicidio, pero Tenji sabía que su padre nunca haría algo así. Antes de salir de casa, el padre de Tenji había mencionado que iba a visitar a la familia de Shijo. Tenji sospechó que todo por lo que había estado pasando estaba conectado con Shijo. A partir de ese momento comenzó a investigar más a fondo a Shijo, pero no encontró nada. Para empeorar las cosas, Tenji recibió una carta anónima advirtiéndole que dejara de investigar el pasado de Shijo o desaparecería también. Esto llevó a Tenji a arrastrar a todos al juego de la amistad para exponer la verdadera naturaleza de Shijo. Aunque Yuichi había arruinado su plan, Tenji al menos comenzó a sospechar que Shijo podría ser la traidora. Tenji sabía que Shijo estaba ocultando algo grande. Su deuda actual era de 10.8 millones de yenes, pero según la información de Yuichi había recopilado de los demás, la deuda debería haber sido de 18.8 millones de yenes. Esto significaba que alguien había falsificado la cantidad. Yuichi no sabía cómo Tenji había obtenido la información sobre la deuda, pero Tenji le preguntó a Manabu. Cuando le preguntó a Manabu nuevamente, Manabu se lo confirmó. Luego, ambos recalcularon las deudas basándose en la información que habían obtenido antes. Tenji luego reveló que a Yuichi la cantidad real de deuda que debía. También recalcularon la deuda total de todos después del segundo juego y descubrieron que aún faltaban 4 millones en comparación con la información que Manabu había proporcionado. La deuda de Shijo era inusualmente grande, por lo que estaba claro que ella había mentido sobre su deuda. Yuichi especuló que, si Shijo había mentido, debía ser una mentirosa profesional. Sin embargo, Yuichi no estaba completamente convencido, ya que también era posible que Tenji estuviera mintiendo. Después del último juego, Yuichi se había dado cuenta de que su grupo no era más que un grupo de extraños ahora. Incluso Tenji no tenía idea de que Yuichi había matado a alguien. Pero, ¿por qué Tenji todavía lo seguía? Tenji explicó que quería vengarse de su padre y destruir este juego porque Yuichi era el único en quien confiaba para lograrlo. Para recuperar la confianza de Yuichi, Tenji le mostró voluntariamente su etiqueta de nombre y su cantidad de deuda. Inmediatamente duplicó su deuda por romper las reglas. Tenji sinceramente quería seguir a Yuichi y bajó la cabeza, aceptando ser visto como nada más que una herramienta por Yuichi. Yuichi dijo que necesitaba 3 días para pensarlo. 2 días y medio después, Yuichi le preguntó a Tenji si tenía alguna relación con Shibe o Yutori. Tenji respondió que los consideraba ajenos, pero Yuichi le recordó que ambos eran, después de todo, amigos de Tenji. Quería que Tenji se disculpara con Shibe y Yutori por involucrarlos en este lío, e incluso si no lo perdonaban, Tenji tenía que disculparse. Si Tenji aún se sentía culpable y arrepentido, debía disculparse. Tenji prometió que lo haría, así que Yuichi también prometió ayudarlo a superar el tercer juego. Medio día después, los dos fueron liberados de la cueva y entraron en un bosque donde se encontraron con Manabu. Manabu les informó que el siguiente juego sería un juego de escondite y tendrían que competir contra un equipo de 5. Tenji no entendía por qué tenían que competir contra otro equipo, pero Manabu explicó que la verdadera amistad solo existiría cuando hubiera un oponente. Por ejemplo,
Si Tenji tenía un amigo que era un sinvergüenza dispuesto a traicionarlo y el equipo opuesto era un grupo de 5 personas en armonía, surgirían los celos y la confianza en los amigos desaparecería. Tendrían que luchar contra esta mentalidad en este juego. La clave para superar este desafío era confiar en los amigos sin importar las circunstancias. Manabu luego explicó las reglas del juego. Una persona se escondería y el resto de los miembros del equipo la buscarían. El equipo con menos jugadores estaría en desventaja debido al conflicto previo en su equipo, lo que los haría vulnerables, mientras que el equipo opuesto tendría una ventaja debido a su armonía. Manabu también introdujo una regla que permitiría a los jugadores cambiar de equipo. La regla establecía que un jugador podía cambiarse al equipo opuesto y transferir su deuda restante al equipo perdedor. El jugador que cambiaba de equipo podía irse sin ninguna deuda adicional. Para el equipo de Yuichi, si cambiaban de bando, automáticamente perderían. Manabu luego le dio a Yuichi una opción. Había una persona que había quedado sola de otro equipo, y Yuichi tenía la opción de aceptarla en su equipo. Cuando Yuichi preguntó si era una chica, Manabu lo confirmó, así que Yuichi la aceptó en su equipo. Tenji estaba preocupado por tener a un extraño en su equipo, pero Yuichi argumentó que no podían ganar el juego con solo 2 personas, así que tenían que aceptarla. La chica, María, fue aceptada en el equipo de Yuichi. Ella era una empleada del equipo de supervisión del juego y querían colocarla en su equipo para monitorear a Yuichi, ya que él había declarado su intención de destruir todo el sistema. Los supervisores querían ver si Yuichi tenía algún plan. Mientras tanto, Tenji decidió ser el que se escondería, ya que quería que Yuichi estuviera fuera para supervisar la situación y evitar que María cambiara de bando. Manabu luego les dio a ambos equipos 2 horas para preparar sus escondites. Mientras buscaban un lugar para esconderse, Tenji mencionó las reglas del juego. Primero, la violencia estaba prohibida para obligar al otro equipo a revelar el escondite. Segundo, la persona escondida debía permanecer en un solo lugar y no podía moverse hasta que el juego terminara. Si rompían estas reglas, perderían inmediatamente y su deuda se duplicaría. En cuanto a lo que estaba permitido, se les proporcionaron teléfonos para comunicarse entre sí, y también había un campamento de suministros de comida en medio del bosque. Como la persona escondida no podía ir a buscar los suministros, los buscadores tenían que llevarles comida con frecuencia. Sin embargo, la siguiente regla establecía que la persona escondida podía rendirse. Ser el escondido significaba aceptar una soledad completa sin poder ir a ningún lado hasta que sus compañeros encontraran al escondido del equipo opuesto. Si el escondido no podía soportar más la soledad, se le daba un botón. Presionar el botón significaba que el escondido se rendía, lo que resultaba en una pérdida automática para todo el equipo. Yuichi luego encontró un escondite para Tenji. Como precaución, colocó a María lejos del escondite de Tenji. Tenji seguía preocupado por sus posibilidades de ganar el juego, pero Yuichi creía que, si ambos bandos jugaban limpio, seguramente perderían. Sin embargo, si jugaban sucio, Yuichi estaba seguro de que ganarían. Lo que más le preocupaba a Yuichi era la resistencia de Tenji. Cuanto más tiempo pudiera aguantar Tenji, más fácil sería para Yuichi asegurar la victoria. Tenji expresó confianza en su capacidad para aguantar, así que Yuichi prometió no defraudarlo. Cuando se acabó el tiempo, Yuichi se fue, y 2 días después todavía no había ido a ver a Tenji. Tenji no había comido desde que comenzó el juego y ahora estaba al borde de la deshidratación, lo que hizo que su mente se descontrolara y entrara en pánico. Comenzó a dudar de Yuichi, pensando que tal vez lo había abandonado. Sin embargo, si Yuichi hubiera cambiado de bando, Tenji ya habría sido encontrado. Comenzó a sospechar que Yuichi podría estar torturándolo como venganza por lo sucedido en el segundo juego. Tenji usó su teléfono para llamar a Yuichi, pero para su sorpresa, alguien del equipo opuesto contestó. Le dijeron a Tenji que Yuichi pretendía abandonarlo, justo como él temía. Durante los últimos 2 días, supuestamente Yuichi había estado holgazaneando en el campamento de suministros, comiendo y jugando sin ninguna intención de buscar a Tenji. A pesar de estas afirmaciones, Tenji todavía mantenía algo de confianza en Yuichi y colgó el teléfono.
Aunque su determinación estaba sacudida, cayó en la locura, desesperado, esperando que Yuichi llegara pronto para entender lo que había sucedido. La historia retrocede a 2 días antes, cuando el juego acababa de comenzar y nos presentaron a los miembros del equipo opuesto. Primero estaba el escondido, que también era el líder de su equipo. Luego había un joven al que me referiré como el matón. Después estaba otro compañero considerado el maestro de la seducción en su grupo, al que llamaré Rompecorazones. Lo seguía el miembro más joven del equipo y finalmente un joven al que me referiré como el señor serio. Los 4 compañeros idearon un plan basado en su comprensión del juego. No importaba cuántos jugadores hubiera, sería casi imposible encontrar al escondido en el vasto bosque. Por lo tanto, la clave para la victoria radicaba en asegurarse de que los buscadores entregaran comida al escondido con éxito. Decidieron estacionar a los compañeros para vigilar el campamento de suministros. El líder del equipo asignó al matón y al rompecorazones para monitorear el campamento, mientras que el señor serio y el miembro más joven buscaban un escondite para él. Para fortalecer su trabajo en equipo, todo el grupo realizó un ritual de unidad. Incluso los 2 supervisores que supervisaban el juego hicieron apuestas sobre qué equipo ganaría. 3 días pasaron sin que sucediera mucho, pero el supervisor del equipo opuesto estaba seguro de que Tenji pronto presionaría el botón. El juego, como había deducido el equipo de 5 miembros, no se trataba de encontrar al escondido. En cambio, dependía de vigilar el campamento de suministros y esperar a que el equipo en desventaja entregara comida a su escondido, para luego seguirlos. El equipo opuesto tenía 5 miembros, todos los cuales habían jugado juntos en el mismo equipo deportivo anteriormente. Su resistencia física les permitía monitorear a Yuichi y María constantemente. También podían turnarse para vigilar el campamento de suministros y entregar comida a su líder. Al vigilar a Yuichi el tiempo suficiente, creían que Tenji eventualmente presionaría el botón, terminando el juego. Esa noche, los 2 supervisores descubrieron que Tenji había comenzado a alucinar por el hambre. Imaginó a Yuichi llevándole comida. Mientras tanto, Yuichi había pasado casi 3 días sentado en el campamento de suministros comiendo y relajándose como si no pasara nada. Sin embargo, los supervisores sabían que Yuichi estaba tramando algo porque María les había informado que Yuichi era mucho más loco y aterrador de lo que habían pensado. Yuichi luego anunció de repente que quería cambiarse al equipo opuesto. Los supervisores, conscientes de la naturaleza de Yuichi, sabían que él trataba a hombres y mujeres por igual como herramientas para sus planes. Todos creían que, si Yuichi cambiaba de bando, definitivamente solo idearía un plan para sabotear al equipo opuesto. Sin embargo, si lo hacía, Tenji automáticamente perdería y asumiría toda la deuda. Aunque la victoria parecía segura, el otro equipo todavía quería consultar a su líder antes de permitir que Yuichi se uniera. Yuichi se rió de ellos porque no podían tomar una decisión simple por sí mismos. Todo tenía que ser aprobado por el líder del equipo. Para Yuichi, este era solo un equipo de personas que solo sabían seguir órdenes. El matón estaba furioso y quería golpear a Yuichi, pero los otros lo detuvieron, sabiendo que cualquier violencia resultaría en su descalificación inmediata por romper las reglas. El matón se calmó y el miembro más joven del equipo fue a buscar a su líder. El supervisor de cabello rubio pensó que solo necesitaban dejar que Yuichi se uniera a su equipo para asegurar la victoria. Sin embargo, cuando el miembro más joven regresó, rechazó la solicitud de Yuichi porque querían jugar lento y seguro. Si Yuichi realmente quería cambiarse de bando, María tendría que cambiarse con él, ya que no querían que Yuichi descubriera el escondite de su líder y luego se lo informara a María. El matón provocó a Yuichi, desafiándolo a él y a María a unirse a su equipo. Sin embargo, 2 días antes, Yuichi ya le había revelado su plan a María. Le dijo que, en el tercer día, fingiría cambiarse de bando. Si tenía éxito, recopilaría información sobre el escondite del enemigo y se la pasaría a ella. Si fallaba, idearía otro plan. Lo que Yuichi quería confirmar, sin embargo, era si María estaba dispuesta a confiar en su estrategia. Yuichi le preguntó algo a María que la dejó verdaderamente emocionada, porque se dio cuenta de que Yuichi era mucho más loco de lo que había imaginado.
Yuichi finalmente cambió de opinión y decidió no cambiarse de bando, no porque su plan hubiera sido expuesto, sino porque había encontrado otra forma de ganar. Anteriormente había dicho que, durante los 2 días que pasó sentado en el campamento de suministros, fingiría no hacer nada. En realidad estaba allí para provocar y recopilar información del equipo enemigo. A la mañana siguiente, mientras el miembro más joven y el señor serio entregaban comida, el matón y rompecorazones se quedaron para vigilar el campamento. Rompecorazones charló con el matón por un rato y luego decidió irse para monitorear a María. Yuichi aprovechó la oportunidad para sentarse y hablar con el matón. Comenzó a elogiar lo bien que trabajaba el equipo del matón. Sin embargo, el matón se veía a sí mismo como una carga para su líder, ya que había ocasiones en las que había causado lesiones a su líder. Por eso, el matón entrenaba sin descanso para mejorar. Yuichi luego preguntó casualmente quién era responsable de la deuda que había arrastrado a su equipo a este juego. Rompecorazones regresó justo a tiempo para cambiar de lugar con el matón, evitando que revelara algo. El matón fue a monitorear a María, solo para darse cuenta de que había desaparecido. Entró en pánico, asumiendo que María había ido a entregar comida y corrió a buscarla. En cambio, se encontró con María bañándose cerca, lo que lo hizo ruborizarse y retroceder. Cuando el matón regresó a la posición de Yuichi, todavía turbado, Yuichi de repente gritó una señal para que María se moviera. Ambos luego se separaron, obligando al matón y a rompecorazones a perseguirlos en direcciones opuestas. Sin embargo, los cuatro eventualmente convergieron en el mismo camino y comenzaron a perseguirse. Cerca del borde de un acantilado, Yuichi de repente empujó a María, sorprendiendo a todos los que observaban, incluida la propia María, que no había anticipado este movimiento. Mientras tanto, Tenji se había derrumbado completamente mental y físicamente. Consideró presionar el botón, pero finalmente decidió no hacerlo. Tenji se dio cuenta de que ya no quería traicionar a nadie y decidió usar sus fuerzas restantes para confiar en Yuichi. Justo cuando la esperanza de Tenji se desvanecía, Yuichi llegó a tiempo, salvando a Tenji como si lo hubiera devuelto del borde de la muerte. Después de comer y recuperar sus fuerzas, Tenji preguntó por qué Yuichi había tardado tanto en entregarle comida. Yuichi explicó que no había revelado la naturaleza del juego a Tenji antes porque quería probar su determinación y confianza. Ahora, Yuichi confiaba plenamente en Tenji y estaba feliz de que Tenji no hubiera presionado el botón, arriesgándolo todo para confiar en él. Tenji ahora entendía que las cosas eran mucho más difíciles de lo que había imaginado, pero todavía se preguntaba si Yuichi estaba seguro de ganar. Yuichi creía que entregar con éxito la comida a Tenji era una prueba de que su plan ya estaba a mitad de camino. Mientras tanto, María había sido rescatada por 2 miembros del equipo opuesto. Ella se dio cuenta de que Yuichi la había estado usando como cebo para atraer al enemigo. María no podía haber anticipado que Yuichi le empujaría al peligro solo para asegurarse de que los 2 miembros del equipo opuesto se enfocaran completamente en ella. Si el matón no hubiera extendido la mano para agarrarla, ella habría caído por el acantilado. Rompecorazones quería perseguir a Yuichi, pero el matón sabía que no podía levantar a María solo, así que se quedó para ayudarla. Aunque el plan no era perfecto, Yuichi al menos había logrado retrasar al equipo enemigo mientras pensaba en su próximo movimiento. Tenji consideró las acciones de Yuichi imprudentes, pero Yuichi explicó que ya sabía que si una persona se quedaba, la otra también lo haría. Yuichi no había pasado los últimos 3 días simplemente agotando la fuerza de Tenji. Había estado observando las personalidades y relaciones del equipo enemigo. La persona que Yuichi había identificado como la más compasiva era el matón. A pesar de su naturaleza ruda y temperamental, el matón era el miembro más amable, con un gran sentimiento de culpa por su pasado. También se preocupaba profundamente por las mujeres, así que Yuichi estaba seguro de que se detendría para salvar a María. Yuichi también creía que Rompecorazones se quedaría con el matón, porque notó que Rompecorazones siempre se emparejaba con el matón, reaccionando a cada uno de sus movimientos. Rompecorazones era talentoso en muchas áreas, pero no sobresalía en ninguna, lo que le daba una personalidad algo artificial que seguía naturalmente el liderazgo de alguien más directo como el matón. Con la entrega de comida completada, Yuichi ahora tenía más tiempo para actuar.
Decidió destruir las amistades dentro del equipo enemigo. Yuichi ya había plantado la semilla de la discordia y esa semilla era María. Cuando regresaron al campamento, el matón comenzó a perder los estribos y le gritó a Rompecorazones. El matón luego decidió cambiarse al equipo de Yuichi para proteger a María. Anteriormente, después de salvar a María del acantilado, ella le había agradecido a Rompecorazones porque todavía estaba enojada con el matón por espiarla. El matón, en pánico, se disculpó, pero María sonrió, lo perdonó y reconoció que le debía la vida. Los otros dos miembros del equipo no entendían las acciones de Yuichi. María, sin embargo, defendió a Yuichi, lo que hizo que el matón sospechara. Notó que María cojeaba y se agachó para cargarla en su espalda. En el camino de regreso al campamento de suministros, María elogió al matón por ser amable y lamentó que el destino la hubiera colocado en el equipo de Yuichi. Cuando los dos miembros del equipo que habían ido a entregar comida regresaron, escucharon lo sucedido y decidieron no culpar al matón. En cambio, optaron por jugar a largo plazo contra Yuichi. En este punto, Yuichi regresó al campamento de suministros y llamó severamente a María para que se sentara a su lado. Declaró que, si el equipo opuesto quería jugar a largo plazo, él jugaría con ellos. El matón exigió que Yuichi dejara ir a María debido a lo que acababa de hacer. Sin embargo, Yuichi afirmó su dominio, mostrando que era un tirano que podía hacer lo que quisiera con sus compañeros de equipo. Enojado, el matón quería golpear a Yuichi, pero María lo detuvo, diciendo que eso era exactamente lo que Yuichi quería. Yuichi agarró a María del pelo fingiendo ser violento, lo que llevó al equipo opuesto a protestar ante el supervisor del juego, Manabu. Sin embargo, Manabu explicó que las reglas solo prohibían la violencia contra los oponentes, no contra los compañeros de equipo. Frustrado, el matón decidió cambiarse al equipo de Yuichi para proteger a María. Rompecorazones, sin embargo, sintió que algo andaba mal y sospechó que esto era uno de los trucos de Yuichi. Yuichi reconoció que Rompecorazones tenía experiencia decente con las mujeres, pero el matón todavía creía que el abuso de María era real. Las tensiones aumentaron entre Rompecorazones y el matón, con Rompecorazones burlándose del matón por ser inexperto con las mujeres. Esto llevó a una pelea entre los dos, obligando al miembro más joven a intervenir y separar la pelea. El más joven sugirió llamar al líder del equipo para tomar una decisión. En este punto, Yuichi se burló del matón por ser demasiado cobarde para actuar por su cuenta, incluso cuando se trataba de proteger a una chica, y por depender de las decisiones del líder del equipo. Provocado, el matón decidió hablar con el líder mismo. El miembro más joven lo acompañó para reunirse con el líder del equipo y discutir la situación. Yuichi ya había planeado esto. Entendía que el líder del equipo era el eje que mantenía unido al equipo. Si el líder estaba ausente, sería mucho más fácil que surgiera la discordia entre Rompecorazones y el matón. Yuichi había anticipado que el matón persuadiría a María para que cambiara de bando, pero ella afirmaría que estaba siendo amenazada por Yuichi. En el mejor de los casos, el matón perdería el control y golpearía a Yuichi, rompiendo así las reglas. Si no, Yuichi gradualmente atraería al matón a su equipo. Unas horas después, el matón y el más joven regresaron, y el matón ahora decidió cambiarse al equipo de Yuichi. Naturalmente, Yuichi aceptó de inmediato, ya que el líder del equipo se había negado a permitir que María cambiara de bando. El matón estaba dispuesto a incurrir en más deuda, pero no tenía intención de cooperar con Yuichi. El matón creía que ahora tenía el derecho de golpear a Yuichi sin contenerse. Sin embargo, Yuichi no era del tipo que se dejaba intimidar por alguien como el matón. Rápidamente lo sometió y lo ató para que no pudiera recurrir a la violencia. Esa noche, Yuichi informó a Tenji que había logrado atraer a uno de los miembros enemigos a cambiar de bando. Ahora, todo lo que necesitaba era obligar al matón a revelar la ubicación del líder del equipo. En este punto, el matón se sintió avergonzado por intentar ayudar a María, pero terminando en esta situación humillante. María se preocupó por el matón porque sabía que Yuichi lo torturaría para obtener información. Sin embargo, el matón le aseguró que podía soportarlo, e incluso si Yuichi lo torturaba, sería inútil porque él no sabía la ubicación del líder del equipo. Yuichi se sorprendió. Enfrentó al matón sobre cómo supuestamente había ido con el más joven al ver al líder del equipo.
En el camino de regreso, el más joven solo había afirmado llamar al líder del equipo después de darse cuenta de que Yuichi estaba tramando algo y él y el matón habían regresado. Fue en ese momento que Yuichi se dio cuenta de la verdad. El más joven era en realidad el líder del equipo y el cerebro detrás de su estrategia. Yuichi se sintió aliviado de haber descubierto esto antes que después, pero el más joven le dijo a Yuichi que ya era demasiado tarde. Al aceptar el matón en su equipo, Yuichi había invitado esencialmente a una bomba de tiempo en su medio. El más joven declaró que pronto terminaría esta batalla y esperaba que Yuichi pronto entendiera por qué el matón era una bomba. El más joven luego se despidió del líder del equipo y partió para encontrar a Tenji. En este punto, los dos supervisores revelaron que el más joven era un genio de la infancia cuya debilidad era el aburrimiento. Esa era la razón por la que se había unido a este juego, para encontrar algo de emoción. Había logrado manipular al líder del equipo porque había descubierto algún secreto oscuro sobre él. Yuichi ahora entendía por qué el matón era una bomba. Si el matón atacaba a sus antiguos compañeros de equipo, el equipo de Yuichi rompería las reglas y perdería. Mantener al matón atado significaba que Yuichi tenía que supervisarlo todo el tiempo, lo que le impedía rastrear los movimientos del equipo enemigo. Sin embargo, tanto el tipo recto como rompecorazones tomaron la iniciativa de encontrar a Yuichi y supervisarlo también. El grupo se sentó y esperó hasta la mañana. María se fue por un tiempo y se encontró con el más joven. El más joven rápidamente dedujo que María era parte del equipo de gestión. Intentó convencer a María de que traicionara a Yuichi. Su razonamiento era que, mientras Yuichi y Tenji parecían exhaustos después de 3 días de encierro, María parecía sospechosamente limpia, sin una sola mancha de suciedad. Sin embargo, María se negó a traicionar a Yuichi porque necesitaba mantener su imagen de chica linda e inocente. El más joven luego le preguntó si quería ver a Yuichi, el estratega arrogante, completamente indefenso y derrotado. María admitió que sí, así que llamó a Yuichi fingiendo preguntar por la ubicación de Tenji mientras no estaba supervisada. Yuichi le dijo dónde estaba Tenji y María inmediatamente informó al más joven. Yuichi estaba furioso al darse cuenta de que había sido traicionado. El equipo enemigo luego partió para encontrar a Tenji. El más joven llamó a Tenji instándolo a cortar lazos con Yuichi lo antes posible. Sin embargo, Tenji continuó confiando en Yuichi. Poco después, el más joven localizó con éxito a Tenji. Manabu luego anunció que el juego había terminado y ordenó a todos en el bosque que se reunieran en el campamento de suministros. Manabu declaró oficialmente que el ganador del juego de escondite era el equipo de Yuichi. El más joven se sorprendió y no podía entender por qué. Él había encontrado a Tenji primero, pero aparentemente esa no era la única forma de ganar. La razón era que el líder del equipo había presionado el botón de rendición antes de que el juego terminara. Yuichi había fingido estar furioso para atraer a todo el equipo enemigo, dejándolo solo con el matón. Yuichi admitió que no había querido ganar el juego de esta manera. Luego llamó al líder del equipo y le exigió que presionara el botón de rendición. De lo contrario, Yuichi golpearía al matón hasta que el líder cumpliera. Yuichi golpeó repetidamente, pero el líder del equipo estaba confundido sobre por qué el matón no decía nada. Yuichi le pasó el teléfono al matón, quien le dijo al líder que no se rindiera. El matón era extremadamente resistente y podía soportar cualquier cantidad de golpes, así que Yuichi decidió escalar la situación. Yuichi había escuchado que alguna vez estuvieron en el mismo equipo de baloncesto y que el matón había hecho un mal lanzamiento causando que el líder se lesionara. Así que Yuichi amenazó con romper cada uno de los dedos del matón hasta que el líder presionara el botón. Comenzó a contar desde 10 y luego se escuchó un chasquido. Para alguien que había sufrido una lesión antes, el líder definitivamente no confundió ese sonido. Comenzó a llorar, suplicándole a Yuichi que se detuviera. Pero Yuichi insistió en que continuaría rompiendo dedos hasta que se presionara el botón de rendición. Yuichi también reveló que sabía que era el líder del equipo quien había causado la deuda del grupo y los había metido en este juego. El líder se disculpó con el equipo explicando que su familia había caído en deuda debido a su negocio fallido, lo que lo obligó a abandonar la escuela.
Sin embargo, como todavía quería jugar en el torneo final con el equipo, el más joven lo convenció de unirse a este juego y actuar como el líder del grupo. Aunque habían perdido, el líder del equipo todavía quería golpear a Yuichi para vengarse del matón, pero el matón lo detuvo, revelando que sus dedos nunca habían sido rotos. Yuichi había roto sus propios dedos para engañar al líder. El más joven, sin querer aceptar la derrota, comenzó a culpar al líder del equipo y al matón. Sin embargo, el tipo recto agarró al más joven y lo golpeó en el trasero como castigo. Como la figura del hermano mayor era el único que podía controlar al más joven, el tipo recto declaró que, si el líder del equipo estaba dispuesto a poner al matón en peligro solo para ganar, el equipo ya no lo respetaría. El grupo luego siguió adelante y el líder del equipo prometió asumir la responsabilidad de la deuda si perdían. Incluso si ya no podía jugar baloncesto con ellos, estaba satisfecho porque este juego ya había reemplazado el partido final que tanto había deseado. Más tarde, Yuichi también reveló que sabía que María era parte del equipo de gestión desde el principio, por eso no había dudado en empujarla por el acantilado, no estaba preocupado por su seguridad. Su dramática actuación después de la traición de María había sido para asegurarse de que el equipo opuesto bajara la guardia y se fuera. Yuichi fue ayudado a levantarse por Tenji. Tenji admitió que, aunque Yuichi había usado tácticas deshonestas, no había logrado destruir la amistad entre sus oponentes. Sin embargo, Tenji señaló que si el líder del equipo hubiera presionado el botón un poco más tarde, Yuichi podría haber roto los dedos del matón de verdad. Manabu luego despidió a ambos, Yuichi y Tenji, ordenándoles que se fueran mientras la organización se preparaba para el cuarto juego. A los dos se les prohibió revelar cualquier detalle sobre el juego, de lo contrario, enfrentarían graves consecuencias. Después de irse, Yuichi y Tenji decidieron buscar a Shiho. Sin embargo, cuando llegaron a la escuela se encontraron con Utori. Ella estaba feliz de verlos de regreso, pero también les informó que Shiho había huido. Yuichi sospechó que Shiho huyó porque sabía que habían descubierto su mentira sobre la deuda. Yutori explicó más a fondo. El día después de que el grupo regresara del segundo juego, Shiho, Yutori y Shibe habían ido a la escuela como de costumbre. Sin embargo, la clase confrontó a Shiho sospechando que ella había robado el dinero del viaje de campamento. Mientras que todas las demás clases guardaban su dinero en cuentas bancarias, Shiho había insistido en mantener el efectivo en ella misma. Shibe quería revelar que 10G era en realidad quien había robado el dinero, pero hacerlo rompería la regla de no revelar información sobre el juego. Así que Shibe se mantuvo callado. Como todos creían que Shibe era el cómplice de Shiho, él se ofreció a devolver el dinero a la clase. 2 días después, el padre de Shibe fue arrestado porque alguien filtró información sobre sus escándalos que habían sido expuestos durante el segundo juego. Yuichi sospechó que Shibe le había confesado a su padre sobre el juego para pedirle 2 millones de yenes, lo que finalmente llevó al arresto de su padre. Al día siguiente, Shibe se disculpó con todos por no poder devolver el dinero, lo que resultó en que fuera acosado. Shiho intentó proteger a Shibe, pero ambos terminaron teniendo que abandonar la escuela. De repente, un compañero de clase corrió hacia Yuichi y Tenji diciéndoles que algo le había pasado a Shibe. En la casa de Shibe, su padre había sido asesinado y Shibe fue encontrado y llevado bajo custodia policial. Cuando Shibe vio a Yuichi y Tenji, intentó desesperadamente explicar que no había hecho nada. Tenji quería defender a Shibe, pero Yuichi lo detuvo, advirtiéndole que podía revelar accidentalmente información sobre el juego. Más tarde, Tenji se encontró con el padre de Shiho escoltando a Shibe, lo que confirmó su sospecha de que el hombre estaba de alguna manera involucrado en el juego. Sin embargo, Yuichi lo detuvo de decir algo y el padre de Shiho les aconsejó a ambos que no se metieran. Yuichi, sin inmutarse, declaró que, como no tenía nadie importante en su vida, podían dirigir todas sus amenazas hacia él. Utori se acercó para hablar con ellos, pero Yuichi la acusó duramente de tratarlo como un monstruo después de descubrir la verdad sobre él. La criticó por ahora pretender preocuparse cuando había sido una carga para el grupo desde el principio del juego, incapaz de tomar decisiones por sí misma. Esa noche, mientras Yuichi regresaba a casa, reflexionó que sus duras palabras tenían la intención de alejar a Yutori de la situación por su propia seguridad. No quería que ella saliera lastimada.
Sin embargo, de repente recibió una llamada de un número desconocido. El llamante reveló que habían secuestrado a Utori y exigieron que Yuichi participara en su juego. Si Yuichi se presentaba, sería torturado brutalmente, pero si se negaba, Utori sería torturada, aunque de manera menos severa. El llamante también advirtió a Yuichi que no llevara a nadie más o Utori enfrentaría las consecuencias. Yuichi fríamente les advirtió que no tocaran a Utori, de lo contrario los mataría a todos. Luego fue al punto de encuentro solo. Allí encontró a una banda de matones que tenían a Utori cautiva y a un hombre con una máscara de Manabu que se presentó como Karoki. Yuichi exigió que liberaran a Utori primero, pero Karoki le mostró que él tenía el control. Karoki amenazó con revelar el secreto de Yuichi, lo que lo haría reconsiderar salvar a Utori. De mala gana, Yuichi aceptó las reglas de Karoki. Karoki explicó el juego. Yuichi tendría que soportar 3 rondas de tormento físico. Sin embargo, Yutori podría elegir tomar el castigo en su lugar. Si Yutori aceptaba, su castigo sería menos severo que el de Yuichi. Pero si Yuichi se oponía o hablaba, ambos sufrirían el castigo. En otras palabras, Yutori era quien tenía que elegir. En la primera ronda serían golpeados por un matón grande. Si Yutori aceptaba, recibiría un golpe, mientras que Yuichi recibiría 3. Si Yutori se negaba a decidir, Yuichi automáticamente tomaría el castigo. Vacilante, Yutori luchó por elegir, pero Yuichi le hizo señas de que él lo tomaría. Karoki ordenó a Yuichi que no se moviera, pero decidió ser generoso y dejar que él recibiera los 3 golpes solo. Yuichi aguantó los golpes sin inmutarse, pensando que no eran nada comparados con los golpes que había recibido del líder del equipo anteriormente. Yutori prometió tomar el castigo por la segunda ronda. Karoki inmediatamente agarró su mano y la forzó sobre la mesa, declarando que tendría que soportar que le arrancaran una uña. La sangre comenzó a fluir mientras ella entraba en pánico y comenzaba a sentir el dolor. Al ver esto, Yuichi rápidamente se ofreció a tomar su lugar. Karoki sonrió y aumentó el castigo a 3 uñas. Yuichi le urgió que se apresurara y Karoki cruelmente le arrancó 3 uñas sin dudarlo. Yuichi, ahora herido, se preguntó por qué el grupo permitiría que un hombre enfermo y retorcido como Karoki los liderara. Karoki arrogantemente declaró que él era el más inteligente, el más valiente y el que nunca traicionaría a sus amigos. Para la ronda final, Karoki ofreció 2 opciones. Yutori tendría que saltar sin usar ropa o Yuichi sería apuñalado 3 veces en la mano con un cuchillo. Tenían 1 minuto para decidir. Aunque Yutori estaba aterrorizada, dijo que seguiría cualquier decisión que Yuichi tomara. Sin dudarlo, Yuichi eligió tomar el castigo él mismo, lo que hizo que Yutori se sintiera aún más culpable. Karoki apuñaló la mano de Yuichi 3 veces y finalmente les permitieron irse. Sin embargo, Yuichi declaró que no había terminado. Quería seguir jugando. Le aseguró a Yutori que no debería sentirse culpable porque ella era la víctima. La banda la había atacado solo para llegar a él. Yutori, ya sin miedo de Yuichi a pesar de su pasado, se quedó a su lado y le vendó la mano. Yuichi le advirtió que si no se iba ahora, podría tener que presenciar algo aterrador. No obstante, Utori eligió quedarse con él. Yuichi luego desafió a Karoki a un juego. Le ofreció a Karoki 10 millones de yenes si jugaba, añadiendo que si Karoki conocía el pasado de Yuichi, sabría que Yuichi tenía mucho más de 10 millones de yenes a su disposición. Intrigado, Karoki aceptó. El juego era simple: piedra, papel o tijeras. Si Karoki ganaba, Yuichi le pagaría 10 millones de yenes. Si Karoki perdía, tendría que sacrificar dedos correspondientes a su elección. Tijeras le costaría 2 dedos, papel le costaría toda la mano y piedra no le costaría nada. Con la mano herida de Yuichi solo podría jugar piedra papel, dándole a Karoki una ventaja significativa. Para Karoki el juego parecía un trato increíblemente favorable. Si Karoki aceptaba el juego, Yuichi prometió darle a sus subordinados dinero adicional como recompensa. Los miembros de la banda vitorearon instando a Karoki a participar. Incapaz de retroceder y parecer cobarde, Karoki razonó que si elegía papel ganaría o empataría. Para confirmar, le preguntó a Yuichi qué pasaría en caso de empate. Yuichi respondió calmadamente que no pasaría nada.
Sin embargo, si Karoki elegía tijeras, las probabilidades serían 50-50 y no quería arriesgarse a perder 2 dedos. Yuichi, sintiendo que Karoki planeaba jugar papel, recordó que él tampoco elegiría papel y luego presionó a Karoki para que comenzara. En la primera ronda, ambos eligieron piedra. En la segunda ronda, Yuichi cambió de táctica y eligió tijeras usando su otra mano no lesionada para hacer el movimiento. Karoki, tomado por sorpresa, perdió. Enojado, comenzó a discutir, pero Yuichi señaló que, aunque había prometido no elegir papel, nunca dijo que jugaría con una sola mano. Frustrado, Karoki intentó cancelar la apuesta y ordenó a sus subordinados que atacaran a Yuichi. Sin embargo, justo en ese momento, Tenji llegó con los verdaderos organizadores del juego. Los organizadores rápidamente detuvieron a Karoki y su banda por suplantarlos. El supervisor del equipo de Yuichi insistió en llevarse a Yuichi para castigarlo. Yuichi, sin embargo, pidió cobrar 5 dedos de Karoki antes de que se lo llevaran. Cuando Karoki se negó, el supervisor forzó la mano de Karoki permitiendo que Yuichi actuara. Karoki comenzó a gritar de terror. Yuichi le ofreció una elección. Podía elegir a uno de sus subordinados para que tomara el castigo en su lugar. El subordinado solo perdería un dedo. Karoki gritó, suplicando que uno de sus subordinados se ofreciera. Sin embargo, ninguno se atrevió a hacerlo. Abrumado, Karoki finalmente colapsó por la pérdida de sangre. Al ver esto, el supervisor ordenó que se llevaran a Karoki, comentando que Yuichi lo había superado desde el principio. Señaló que Yuichi había elegido deliberadamente tijeras con su mano herida para engañar a Karoki. Al distraer a Karoki y hacer que se concentrara en evitar un empate, Yuichi lo superó con éxito. No solo eso, sino que a través de este juego, Yuichi también destruyó la confianza entre Karoki y sus subordinados. Yuichi fue llevado rápidamente para recibir atención médica. Mientras tanto, María informó a Tenji que en el próximo juego tendrían una lección: salvar a Shibe o ganar 500 millones de yenes en deuda adicional. Esta deuda se había incurrido después de que el padre de Shibe falleciera, dejándolo en ruinas financieras. Cuando Yuichi recuperó la conciencia, declaró su intención de salvar a Shibe y exponer el juego por lo que era, afirmando que el dinero no tenía importancia para él. Luego fue llevado para recibir atención de emergencia, dejando a Tenji y Utori decididos a dar todo para rescatar a Shibe. Así, la primera parte de la historia llegó a su fin. La trama de Tomodachi Game sigue intensificándose con giros inesperados y pruebas que desafían no solo la inteligencia de los personajes, sino también sus lealtades y moralidades. Yuichi demuestra ser un estratega frío y calculador, dispuesto a sacrificarse por los demás, mientras que los demás personajes luchan con sus propias decisiones y consecuencias. La serie mantiene un equilibrio perfecto entre el suspenso psicológico y la acción física, dejando a los espectadores ansiosos por lo que vendrá en la próxima parte. Y eso ha sido todo por hoy, amigos. Si disfrutaron este resumen y análisis de Tomodachi Game, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos. Comenten abajo qué parte les impactó más y qué esperan de la siguiente ronda del juego. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!